Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez, y de estar con todos ustedes. Y nos diriges en oración, Clara, para que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres misericordioso y eres tan bueno con Amén. nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias, Padre, porque podemos aprender cada día más de la Biblia y de las historias de la Biblia y podemos aplicarla a nuestras vidas hoy. Amén. Gracias, Padre, gracias. Y así, Señor, te damos gracias por el profeta sin descanso, el hermano Jonás, que podamos nosotros aprender de él y a cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clara Mercedes, tenemos mucho que estudiar, así que hay que empezar de una vez. ¿Tú estás lista a la disciplina? Siempre lista, Johnny. ¿Por qué? ¿Cuál es mi nombre? Tu nombre es Disciplinita. Léenos los textos, Clara, para entender de dónde viene Nínive, porque Jonás y la ciudad de Nínive están entrelazadas. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Estas palabras, Clara, que acabamos de leer, nos dan la genealogía y nos hablan de Nimrod, que fue el que construyó a Nínive, que ya vamos a leer ese texto en un momentito. Pero en este momento, Clara, vamos a tomar un paréntesis porque hay una cosa muy importante que hay que aclarar, porque hay personas que viven en un error muy grande con respecto a estas interpretaciones de lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay quienes piensan que los hermanos de color, los hermanos negros, vienen de una maldición, Clara Mercedes, y esto no es así. La Escritura confirma que no es esto lo que ocurrió, sino que está errado esa idea. Vamos a mirarlo, Clara Mercedes, cuando nosotros estudiamos lo que dice Génesis 9, 25 y 20, hasta el 27. ¿Lo puedes leer? Claro. Dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, ¿será a sus hermanos? Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Nota que Cam es el que es hijo de Noé, y el que fue maldito fue Canaán, un hijo del hijo de Noé, es decir, un nieto de Noé. Por lo tanto, la Escritura no permite la idea de que fue el hijo de Noé el que fue maldito, porque inclusive Canaán es el que va a servir a Jafet y a Sem. El nieto de Noé va a servir a dos de los hijos de Noé. Además, Clara, hemos de entender que Cus fue el que fundó Asiria y Babilonia. Mizraim y Fut son los de África, que son Egipto y Libia. Y Canaán es los fenicios. Así que no son los hermanos de color, los hermanos de África, los hermanos negros, los que vienen de Canaán, ni tampoco vienen de Cam directamente, sino que son de los hijos. De los hijos de Cam vienen tres diferentes grupos étnicos y localizados en el antiguo cercano oriente. Léenos ahora la fundación de Nimrod. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová,
y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Clara, es interesantísimo el lenguaje que utiliza aquí el libro de Génesis en la fundación de estas tierras y de estas ciudades. La descripción de Nínive, de acuerdo a la información hemos tomado de Wikipedia, la enciclopedia gratis y libre, además una enciclopedia que es editada por profesionales académicos. Es una enciclopedia maravillosa, Clara, porque cada académico corrige lo de los otros académicos y se convierte entonces en una edición purificada y muy cierta. Y muy editada. Leamos lo que aprendemos de Nínive. Fue el rey Sennacherib el que hizo de Nínive una ciudad realmente magnífica en el 700 a.C. Diseñó amplias calles y plazas y construyó el famoso palacio sin rival de unos 200 por 210 metros, cuya planta ha sido reconstruida en gran parte. Este palacio tenía unas 80 habitaciones, Johnny, muchas de ellas repletas de bajo relieve en sus paredes. Y entre esos bajorrelieves estaba, como estamos viendo aquí, Sargón II a la derecha. Aquí este es el padre de Sennacherib y aquí está Sennacherib. Este bajorrelieve se lo llevaron los franceses al Museo del Louvre y tuve disciplina para no decir que se lo robaron. Pero ya lo dije, claro. Aquí tenemos murallas de Nínive que han sido reconstruidas. Y aquí tenemos otro bajorrelieve de Sennacherib en su coche. Son muchos los detalles que podemos aprender de esta ciudad, Clara. Pero antes de hablar de lo interesante de esa escritura que viste allí, que se llama cuneiforme, quiero añadir otro detalle. Nosotros tenemos la seguridad de que Dios es el creador. No me cabe ¿Te cabe aquí, tía, alguna duda, Clara, de que Dios es creador? Ninguna. ¿Y Dios es creador de un grupito de adventistas o religiosos fieles a Él en estos días o es creador de todos los humanos? De todos. De todos. Y todos somos hechos a su imagen y semejanza. Todos somos criaturas. Todos somos criaturas. Y ese es uno de los mensajes claves del libro de Jonás, la visión de Dios acerca de la humanidad y de la creación de Él. Y muchos detalles fueron preservados en miles y miles de tabletas en cuneiforme. Leemos, Clara. El cuneiforme es uno de los sistemas de escrituras más longevos en la historia de la humanidad, con una tradición de más de 3 milenios, desde finales del cuarto milenio a.C. hasta el primer siglo de la era común. Se utilizó a lo largo de los milenios para expresar varios idiomas. Sumerio, acadio e hitita son solo los 3 que más texto transmitieron a la posteridad. Se utilizó en las tierras que ocupan el Levante o la creciente fértil como Siria, Líbano, Irak, Irán y Turquía, tierras preciosas y maravillosas. Todas ellas de la creación de Dios, donde están también las criaturas de Dios. Dios es dueño de todo el planeta y de todos los seres humanos y de todas las culturas. Y todas estas tablillas, Clara, contienen algunas palabras de verdad que han perdurado por esos 3 milenios que estuvo la escritura hasta el día de hoy. De todo y donde quiera que hay verdad viene de Dios, incluyendo en estas tabletas. Leamos otro detalle, Clara, acerca de todas estas tabletas. Gran parte de las tablillas de Nínive se encontraron en el palacio. Algunas de las principales entradas estaban flanqueadas por toros alados con cabeza humana. En ese tiempo, el área total de Nínive ocupaba unos 7 kilómetros cuadrados y 15 grandes puertas permitían el paso de sus murallas. Un elaborado sistema de 18 canales llevaba el agua desde las colinas hasta Nínive. Se han encontrado también algunas partes de un magnífico acueducto erigido por el mismo rey
en Jeruán, a unos 40 kilómetros de distancia. Y aquí tenemos la localización clara. Esta es la creciente fértil, esto que estamos viendo aquí. Y aquí estamos viendo el desierto de Sinaí, aquí estamos Egipto, el río Nilo, aquí está Turquía, aquí está Grecia, aquí está el mar Báltico, el mar Mediterráneo, Chipre, Israel está aquí, aquí está Jordán y Líbano. Y toda esta tierra se conoce como la creciente fértil. Y aquí está Nínive. Ahora esta es una toma más cercana de lo que es Irak. Y en la margen oeste, al norte de Irak, en la margen oeste del río Tigris, se encuentra nuestra ciudad de Nínive, que es el centro de atención hoy. Clara, todos estos detalles para indicar que Dios está interesado en cada ser humano. ¿Tú tienes duda que Dios tenía interés en la gente de Nínive? ¿Que tiene interés en la gente de Nueva York? ¿Que tiene interés en la gente de Boston? ¿O en la gente de Santo Domingo? ¿O de Santiago? ¿O de Afganistán? ¿O de Haití? ¿O de Kabul? ¿O de cualquier otra parte de este gran planeta? ¿Tiene Dios interés en ellos? Claro que sí. Y la gente de Nínive era de la gente más mala, Clara. Y este reino de Asiria que fundó Sennacherib, su padre, y el seguimiento de las acciones de ellos era lo más terrible que había en ese tiempo. Veamos otros detalles acerca de esta ciudad. 5 kilómetros por 2 kilómetros, Clara. 5 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. La ciudad de Nínive y el palacio del rey, según Jonás 3:1 al 3, la ciudad más grande del mundo durante 50 años, hasta el año 612 a.C. ¿Puedes leer lo que dice Jonás acerca de Nínive? Y Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí está el contorno de la ciudad de Nínive, como dijimos, y aquí tenemos el contorno del gran palacio del rey. Y es tan maravilloso, Clara, que Jonás tuvo un éxito tan grande en su predicación. Pero estamos saltando al tercer evento de la vida de Jonás. Es que la historia es tan bonita. Eso es, y vamos a es muy difícil uno no saltar. No, es que yo quiero comenzar con el tercer evento. ¿Puedes leerlo? Esta es la narrativa del tercer acto del libro de Jonás, cuando él sale de la barriga del animal marino y va a cumplir su labor. No dice ballena, Clara, porque la Biblia no dice ballena. Puedes seguir leyendo. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué te parece el mensajito de Jonás? Aquí en este tercer acto de la vida, de la historia del libro de Jonás, tiene el detalle de cuál fue el mensaje. Y ese mensaje, por supuesto, Clara, nosotros no lo vamos a entender porque está puesto en el lenguaje del contexto de los ninivitas. Lo que los ninivitas necesitaban y entendían. Tal como Pablo se hacía romano con los romanos y griego con los griegos y judío con los judíos, el hermano Jonás y el mensaje que Dios le dio se hacía ninivita para los ninivitas. Así que nosotros no podemos entender ni captar el impacto que tenía con la gente y lo que significaba. Pero ahora vamos a regresar al orden correcto, así que comencemos desde el capítulo 1 del primer acto. Esta es la narrativa del primer acto del libro de Jonás. Cuando él huye en barco hacia Tarsis, España, en vez de ir a Nínive, y termina en la barriga del animal marino donde se arrepiente. Leamos. Y Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope
donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Así que el hermanito Jonás no solamente huyó cuando Dios le dijo que se levantara y fuera a predicar. Él se levantó y fue a huir. Sino que se acostó a dormir. Se acostó a dormir en la caverna más profunda del barquito. Que no sería un barquito muy grande porque no eran barcos muy grandes los de ese tiempo. Pero allá adentro se escondió él y se acostó. Mientras estaban con terrible miedo los marineros, y haciendo diferentes cosas. Cada uno clamando a su Dios. Exacto, sigamos leyendo la historia. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Estas son las preguntas clave para el hermanito Jonás, porque él está huyendo y esto es interesantísimo, Clara, porque aquí los que son fieles a Dios están huyendo de Dios. Son los que supuestamente son fieles están huyendo de Dios, y los que supuestamente no son fieles son los que son fieles. Y el libro de Jonás es una completa parodia, es una contradicción de términos, de principio a fin. Y vamos a ver un resumen de esto en un momento. Pero esta actitud de los marineros muestra la fidelidad y la relación que ellos tenían con Dios, a pesar de que ellos estaban llamando a Dios de otros nombres, de otros dioses. Y ahora no me voy a meter en el detalle de cómo es explicar esto, porque Jonás no lo explica. Jonás simplemente habla de cómo ellos estaban interesados en que Jonás se arrepintiera e hiciera lo que Dios quería. Lee, Clara, el evento. Él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado, y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió: levánteme y échenme al mar, y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Ay, Johnny. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Date cuenta de la fidelidad de estos marinos, demostrando su interés en Jonás y su interés en servir a Dios, a pesar de que ellos estaban clamando a otros dioses. Aquí la Biblia presenta una dualidad que no es sencilla de explicar, pero en el contexto del libro de Jonás, de principio a fin está la dualidad. Gente que está sirviendo a otros dioses, que no tiene la doctrina correcta ni usa los nombres correctos para Dios, son los que son fieles a Dios. Y el hombre que se supone que es fiel a Dios y que es profeta de Dios está escondiéndose y huyendo de Dios todo el tiempo. Y ellos, entonces, Clara, mira la conclusión de ese capítulo. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso
un gran pez que se tragara a Jonás, y éste estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De manera que Dios resuelve la situación no gracias a Jonás, sino gracias a los otros marineros que habían estado invocando a otros dioses, y ellos terminan haciendo un pacto con Dios. Y esta idea y esta manera nos muestra el interés continuo de Dios. Vamos a hacer un paralelo entre estos dos personajes. Todos los marineros, ¿qué tenían los marineros? Tuvieron miedo. Y el hermanito Jonás. Él se levantó para huir. Los marineros clamaban a Dios. Y el hermanito Jonás quería irse lejos de la presencia del Señor. Y le preguntó el jefe del bote, el capitán: ¿qué tienes, dormilón? Porque ¿qué estaba haciendo Jonás? Se echó a dormir. Y entonces, ¿qué le dijo el capitán? Levántate y clama a tu Dios. Mira tú que el infiel está diciéndole al profeta lo que tiene que hacer. ¿Y qué dijo entonces el hermanito Jonás? Levántenme y échenme al mar. Eso muestra su humildad, que por lo menos era humilde. Y fíjate que él no está confesando. La confesión viene en la barriga del animal marino. Él ahora aquí lo que está simplemente es declarando su culpa. Y entonces, ¿qué era la acción que hicieron los marineros para resolver el problema? Echaron suerte. ¿Y el hermanito Jonás qué declaró? Que fue por su causa. Y de nuevo, él no está mostrando arrepentimiento, está solamente declarando su culpa. ¿Y ellos, los marineros, qué le piden? Explícanos ahora. Y esto es interesantísimo, Clara, les ha sobrevenido. Fíjate que eso es como que Jonás no estaba en el barco. En la cosmovisión de Jonás, él no es el que tiene el problema con el barco, no tiene el problema con la gran tormenta, él está durmiendo, y cuando habla, ustedes tienen una tormenta y a ustedes les vino una tormenta. Esto es interesantísimo. Este es el detalle que hace a Jonás un profeta verdadero. Su confianza absoluta en Dios es tal que él está entregado en las manos de Dios aun cuando está huyendo de Dios. Y por supuesto, en el próximo capítulo de lo que ocurre, entonces encontramos su arrepentimiento. Vamos allá. Esta es la narrativa del 4º acto del libro de Jonás, cuando él predica y es escuchado, y todos aceptan el mensaje de arrepentimiento enviado por Dios. Entonces, Clara Mercedes, léetelo ahí. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, Johnny, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Estas indicaciones nuevamente, el infiel, el malvado, el que Jonás odiaba con razón, porque era un pervertido perseguidor, y cuando subyugaba a una nación, embalaba. ¿Sabes lo que quiere decir embalar? Embalar quiere decir, toman a los prisioneros, a los que habían luchado contra ellos, y vivos le meten una daga entre las piernas que le salga en la cabeza y fuera del cráneo, y así los mata. ¡Qué terrible! Y entonces los toma y los pone a la entrada de la ciudad conquistada. Y cuando va caminando la gente para entrar y salir de la ciudad, hasta que se pudren, ahí hay que dejarlos, para que todos testifiquen del poder de Sennacherib y del poder de Nínive. Y a esos es que Dios envía a Jonás a predicar. Y Jonás no quiere saber de ellos, porque son malos de poca vergüenza, de grande, Clara. Pero el hermanito rey, mira cómo respondió. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio. Igual hizo el rey, Johnny. Clara, esto es maravilloso. Esta gente que sacrificaba de tal manera y que hacía tanto mal, se entrega a Dios. Ahora, Clara, queremos hacer un enfoque especial en una palabra. Una palabra que podríamos llamarla la palabra del libro. Levantar. Levantar en Jonás. Primero, ¿qué quiere decir levantarse? Sentido de continuar o establecer algo. Verbo genérico con una amplia aplicación que significa subir. Es muy curioso, Clara,
que la historia de Jonás se puede coser con ese verbo, levantarse. Levántate y ve a Nínive. Eso se lo dice Dios al hermanito Jonás. Y es muy posible, Clara, que en el tiempo de Jonás, e inclusive en la ciudad tal vez de Nínive, ese verbo tenía un significado especial. Así como hoy en día, si la gente dice just do it, solamente hazlo, de una vez piensan en Nike y en los zapatos de plástico de deporte de Nike. Tal vez en ese tiempo la palabra, el verbo levántate, tenía un significado cultural especial. No lo vamos a saber nosotros en este momento. Puede ser que con un estudio cuidadoso de los miles de fragmentos y de tablillas que tenemos podamos encontrarlo, pero yo no hice ese estudio y no lo pude encontrar. Lo que yo sí sé es que en el libro de Jonás se repite muchas veces. Dios le manda que se levante y se vaya a Nínive. Jonás se levanta, ¿para qué? Para huir de la presencia del Señor. Los hermanitos en el barco, los marineros le dicen levántate e invoca a tu Dios. De nuevo, ellos representando a Dios. Entonces, después que el animal marino lo vomita en la playa, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Entonces Jonás finalmente se levantó y fue a Nínive. Y entonces mira, Clara, aquí lo más dulce de todo. El rey de Nínive, quien se levantó. El rey de Nínive se levanta, Clara, porque él acepta el mensaje de Dios. Amén. Y mira las acciones del rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, cúbranse de cilicio, tanto hombres como animales, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no perecemos? Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Clara, Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios de amor. Y Dios era el Dios de Nínive. En el quinto acto, Clara, que casi se nos acaba el tiempo, así que tengo que avanzar, vámonos derechito para allá. En el quinto acto se enoja Jonás terriblemente y Dios tiene que intervenir, Clara Mercedes. Y Dios interviene porque Dios quería que el hermanito Jonás aprendiera. Mira lo que sigue en la intervención del quinto acto. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Johnny, pues eso es lo que se llama hoy en día depresión. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo, tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó y en una noche desapareció. Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales. Dios permita que todos nosotros entendamos el interés particular que tiene Dios en todos los seres humanos, incluyendo la ecología. Muchas gracias. Bendiciones.